Soy Antonio Regalado, dispuesto una vez más para que juntos estudiemos la palabra de Dios. Te informo, si es la primera vez que estás por mi canal, que es un canal que he creado para bendecirte, compartiendo contigo las enseñanzas que el Señor nos ha dejado en la Biblia. Si te gusta el video, si vas a aprender algo nuevo hoy, quiero que me ayudes a compartir para que otros también puedan conocer, que te suscribas a mi canal, que actives la campana, que presiones sobre el logo de mi canal, la Biblia que está debajo ahí, para que puedas ver los videos que he subido con anterioridad y así puedas comprender el tema de hoy con mayor facilidad. Te cuento que estaremos estudiando para el día de hoy el tema titulado Lo que enseña la Biblia del día de reposo. Y la primera pregunta la vamos a estudiar el día de hoy en el libro de Éxodo. Pero quiero animarte a que primero nos encomendemos ante nuestro Padre Dios y Creador, el Señor. Bondadoso Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, por la linda oportunidad que nos regalas de compartir una vez más tu santa palabra. Suplicamos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda estar en este estudio, para que así, Señor, los corazones puedan ser conmovidos para comprender cuál es tu santa y eterna voluntad. Acompáñanos, que lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como te adelanté, la primera pregunta para el día de hoy dice: ¿cuál es el día de reposo según la santa ley de Dios? La respuesta, como siempre, la encontramos en la Biblia, en esta ocasión en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos del 8 al 11. Dice la palabra de Dios: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que contienen, y reposó en el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo santificó. Según la Biblia, la palabra de Dios, el día de reposo es el sábado. Quizás hasta el día de hoy habías creído que tal vez era el martes, quizás el miércoles, o a lo mejor el viernes, o quizás el domingo. Sin embargo, hoy hemos conocido que la Biblia dice que el día de reposo es el sábado. La siguiente pregunta dice: ¿para beneficio de quién se dio el sábado? La respuesta, como siempre, la encontramos en el libro de Marcos, capítulo 2, verso 27. La palabra de Dios dice: también les dijo, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Jesús dijo que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Algunas personas le dan una interpretación errónea a este texto. Te cuento que cuando nuestro Señor Jesucristo dijo que el sábado fue hecho para beneficio del hombre, esto significa que lo dio para que nosotros descansemos, para que reposemos, para que pongamos en receso nuestra faena. Y es un lindo descanso que tenemos en Jesús. Es por eso que es para nuestro beneficio, porque nos despojamos de nuestras cargas diarias, del trabajo que tanto nos asedia. ¿O acaso me dirás que tú no te cansas de tanto trabajar? Pues aquí tenemos el oasis del sábado que el Señor nos dejó como una bendición para que reposemos. Entonces es para nuestro beneficio. La siguiente pregunta dice: ¿quién instituyó el sábado y cuándo lo hizo? Es importantísimo que podamos entender esto, porque muchos piensan que el sábado fue dado para los judíos solamente. Sin embargo, vamos a conocer en el día de hoy quién lo instituyó y cuándo lo hizo. La respuesta, como siempre en la Biblia,
en Génesis capítulo 2 versos del 1 al 3. Dice la Biblia: así quedaron acabados los cielos y la tierra y su gran contenido. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó en el séptimo día de cuanto había hecho. Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de cuanto había hecho en la creación. Es interesantísimo que puedas entender esto. Dice la pregunta, ¿quién instituyó el sábado? La Biblia dice que fue Dios. O sea, no fue Moisés, no fueron los israelitas, fue el mismo Dios, el creador del universo. Y a la siguiente pregunta que hicimos ahí mismo, dice, ¿cuándo lo hizo? En la misma creación. La Biblia registra cuando el Señor terminó de crear todo cuanto existe, entonces descansó. Y eso fue el séptimo día, el sábado del Señor. Importante que puedas analizar esto, entenderlo, porque no fue Moisés, ni fue para los israelitas, fue Dios en la misma creación, cuando aún no existía la raza humana. ¿Sí? Importantísimo. Crea Dios al hombre y a la mujer, inmediatamente terminado, entonces crea el sábado para la primera pareja, Adán y Eva, y para que todos nosotros como descendientes de ellos podamos disfrutar de la preciosura que es el reposo del santo sábado de Dios. La siguiente pregunta dice, ¿qué día respetó nuestro Señor Jesucristo? La respuesta, como siempre, la encontramos en la Biblia. En esta ocasión en Lucas capítulo 4, verso 16. Dice la palabra de Dios: y Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre el día sábado fue a la sinagoga y se levantó a leer. La Biblia dice, registra que Jesús fue a Nazaret. Está contando un episodio más de los tantos que vivió Jesús en esta tierra. Pero hay algo importante que resalta. Dice, conforme a su costumbre fue a la sinagoga en sábado y se levantó a leer. ¿Qué es una costumbre? Te cuento que la costumbre es aquello que hacemos a menudo, que hacemos cotidianamente, que hemos hecho un hábito de ello. Entonces, nuestro Señor Jesucristo tenía por costumbre, dice la Biblia, ir a las sinagogas en sábado. Es lindo que podamos entender esto, porque nosotros somos cristianos, nos llamamos ser cristianos y debemos seguir las enseñanzas de Jesús y andar como Él anduvo. La siguiente pregunta dice, ¿qué día respetaron los santos apóstoles? La respuesta la encontramos en Hechos 17:2. Dice la palabra de Dios: y como acostumbraba, Pablo fue a la sinagoga y por 3 sábados razonó con ellos basándose en las Escrituras. Es interesante que podamos entender esto. La Biblia dice que Pablo, como era su costumbre, fue por 3 sábados consecutivos a razonar con ellos a la sinagoga, a mostrarles el Evangelio que el Señor Jesús nos ha dejado. Sin embargo, la Biblia resalta que lo hizo en sábado, que nos da a entender que también Pablo y los otros apóstoles tenían la costumbre de ir los sábados a la sinagoga. Vamos a conocer también en el día de hoy, como dice la siguiente pregunta, ¿qué día respetó la Virgen María, la Madre de Jesús? La respuesta la encontramos en Lucas 23 del 54 al 56. La Biblia dice, era la tarde del día de la preparación y estaba por empezar el sábado. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea lo siguieron de cerca y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon aromas y perfumes,
pero reposaron el sábado conforme al mandamiento. ¿Qué dice la Biblia? Esas mujeres que se mencionan son María, la madre de Jesús, María Magdalena y otras mujeres que habían estado acompañando a Jesús en el Calvario, en el sufrimiento, en su muerte, en la muerte que te dije la semana anterior que Él murió por ti y por mí. Jesucristo, ¿cuándo murió? Era por costumbre del pueblo judío poner ungüentos y aromas a sus difuntos para llevarlos a la sepultura. Pero la Biblia dice que era el día de preparación, o sea, el viernes. Ellas siguieron a Jesús, el cuerpo de Jesús, vieron dónde lo pusieron en la tumba, pero algo importantísimo que resalta es que conforme al mandamiento, María, su madre y las demás mujeres reposaron. No es una casualidad que fueran las mujeres en la mañana del domingo que primero se dieron cuenta que Jesús había resucitado. No fue pura casualidad. Ellas fueron el domingo para terminar su obra, para embalsamar el cuerpo de Cristo. La linda sorpresa es que nuestro Señor ya había resucitado, pero ellas el viernes en la tarde se dispusieron a hacer este trabajo. Al darse cuenta de que el día de reposo iba a comenzar el sábado, entonces decidieron, conforme al mandamiento, reposar el sábado y terminar su obra el domingo. Así que ella, la madre de Jesús, también guardaba el sábado. Continuemos con nuestro repaso a ver qué nos dice la siguiente pregunta, que al respecto dice: ¿qué día se guardará en la tierra nueva? La Biblia, como siempre, responde, esta vez en Isaías 66, 22 y 23. Cuenta la palabra de Dios. Así como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán ante mí, dice el Señor, así permanecerán vuestros descendientes y vuestro nombre, y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar ante mí, dice el Señor. Qué linda promesa nos dejó el Señor a través del profeta Isaías. De mes en mes y de sábado en sábado, todos vendrán a adorar ante mí. Te cuento que el sábado el Señor lo hizo para que descansemos y para que le adoremos a Él, para que reconozcamos que Él es Dios. Es el sello que Él ha dejado para su pueblo, aquellos que le son fieles a sus mandamientos. Y por eso dice que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí. Si no adoras hoy al Señor en sábado, tendrás que hacerlo en la tierra nueva. Por eso te animo que comiences a experimentar el gozo que sentimos al ir al templo a adorar a nuestro Creador en sábado, tal como lo hizo Jesús, como lo hicieron los apóstoles, como lo hizo la Madre de Jesús. El Señor ha dejado el sábado para que nosotros le alabemos, para que le glorifiquemos, para que podamos ir ese día a su templo a identificarnos con Él, a encontrarnos con Él en ese día tan especial. La siguiente pregunta dice: ¿quién cambió entonces el día de reposo del sábado al domingo? Porque si hasta hoy tú habías creído que era el domingo, es porque alguien lo cambió. Y ya vimos en la Biblia que no lo cambió Jesús, porque Él dijo que ni un punto de la ley perecerá sin que todo se cumpla. Y el sábado está dentro de los mandamientos de Dios. No lo cambió la Virgen María tampoco, no lo cambiaron los apóstoles, que fueron los primeros integrantes de la iglesia cristiana. Entonces es importante que podamos saber quién se atrevió a hacer este cambio. Te cuento cómo esto se sucedió después que comenzó la era cristiana. No está registrado en la Biblia esta respuesta. Tendrás que buscarla en Google. Allí lo vas a encontrar. Solamente ponlo así mismo: ¿cuándo se cambió el día de reposo? ¿O quién cambió el día de reposo? Te adelanto que lo hizo Constantino en el año 321. Te cuento que Constantino, como era un perseguidor de los cristianos, como hasta el año 321 se había perseguido
la iglesia cristiana y se le daba muerte a los que profesaban ser cristianos. Sin embargo, él tuvo un sueño donde adoraba en el día del sol, el domingo, Sunday. Entonces él dijo, ya no voy a perseguir más la iglesia cristiana, pero desde ahora adoraremos en el día del sol, en honor al sol. Así que te animo a que tengas cuidado, que seas cuidadoso, que busques en el internet la información porque la vas a encontrar. Es probable que tú queriendo adorar a Dios estés adorando al sol si lo haces en domingo. Te animo que adores a nuestro Creador en sábado. Es importante entonces que tú puedas conocer el consejo que el Señor nos da, ya que conocimos que no fue el Señor que lo cambió, sino un hombre llamado Constantino. Vamos a ver qué nos recomendó el Señor en el libro de Hechos 5:29. Dice la palabra, Pedro y los apóstoles respondieron, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. El Señor instituyó el sábado para que lo guardemos, para que descansemos. El hombre, Constantino, y las demás generaciones han dicho, no, vamos a hacerlo en domingo. Te animo a que no obedezcas a los hombres, sino a Dios. Que puedas estudiar la palabra con diligencia. Tal vez para ti suene un poquito chocante si no lo habías escuchado. Para mí en principio también me dio trabajo comprenderlo. Pero pidiendo a Dios en oración, estudiando su palabra, comprendí cuál es su voluntad. Te animo que también lo hagas, que estudies cuidadosamente la Biblia y que podamos continuar creciendo juntos en la fe. Te adelanto, para la semana que viene estaremos estudiando cómo debemos guardar el día de reposo, la forma adecuada. Ora conmigo para concluir la lección del día de hoy. Padre amante, bondadoso Dios, cariñoso, súplico, Señor, que tu palabra, que es espada de doble filo, pueda hoy hacer cambios, Señor, en la vida de aquellos que están comprendiendo esta verdad por primera vez. Oh Padre, que no se detengan en investigar, en buscar el conocimiento que viene de ti. Pon, Señor, tu Santo Espíritu en sus corazones para que puedan, Señor, obedecer a tu santa voluntad. Ayúdanos, Señor, a encontrarnos contigo en la nueva tierra, en la nueva Jerusalén, por los siglos de los siglos. Y ayúdanos en esta vida, mientras estamos aquí, a prepararnos yendo cada sábado, Señor, a encontrarnos contigo a tu santo templo. Dirígenos en todo, Señor, que lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Deseo, como siempre, hoy que Dios te bendiga y te guarde a ti y a tu linda familia.